Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velastegui. Amigas y amigos, continuamos en Punto de Encuentro, un encuentro con importantes personajes, sin duda alguna, como el que presento a continuación, el arquitecto Fausto Garcés, quien llegó a Galápagos, les decíamos, desde 1975 aproximadamente, ya nos irá puntualizando. El arquitecto Garcés vino como técnico del Lituris, entiendo, por el año de 1975-77, y luego llegó a Galápagos también cuando el INGALA, el Instituto Nacional Galápagos en ese tiempo, necesitaba y requería de una planificación integral para el turismo. Trabajó entre 1981 y 1985, entiendo, más o menos. En este tiempo se construyeron, entre tantos recuerdos que hemos ido un poco hilando con el arquitecto, el terminal de Baltra, el aeropuerto de San Cristóbal, la pista aérea de Baltra, se construyó la biblioteca del Colegio Nacional Galápagos, una batería de baños, y en su época se montó también el sistema, recuerda, el marítimo, con las lanchas INGALA 1 y INGALA 2. En la época que trabajó en Galápagos se iniciaron trabajos de inseminación artificial, esto en la parte alta con el sector agropecuario, que ha permitido especialmente a Santa Cruz contar con una excelente ganadería. Se contrataron servicios de médicos, en este caso al dentista Carlos Lazo. Bueno, quienes conozcan parte de la historia, los antiguos colonos saben de qué estamos hablando. En Isabela se construyó el sistema de agua potable y alcantarillado, se realizaron intensos trabajos de mantenimiento vial y se construyeron sistemas de procesamiento agropecuario. Cabe indicar que el arquitecto Fausto Garcés vino a Galápagos invitado por el presidente Osvaldo Hurtado para realizar un estudio de capacidad de carga turística, entiendo, más o menos, y luego en el 2003 realizó un trabajo de elaboración participó en el tercer plan regional para Galápagos, y en 1994 empieza su faceta de escritor, empieza a escribir un libro donde asevera que no cree en el ecoturismo. Eso de la información que hemos recabado, ya nos va a decir el arquitecto, me está pidiendo la palabra, dice, bueno, vamos a ver si eso no es. En el 2014, según tengo el reporte que me han pasado, lanza otro libro que se llama Turismo y Patrimonio, y en esta ocasión está aquí en Galápagos para presentarnos su tercer libro. Con esta breve introducción le doy la más cordial bienvenida al arquitecto Fausto Garcés, que se encuentra con nosotros. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bienvenido. Sí, gracias por la entrevista para poder comunicar unas opiniones. Y sobre todo las visiones que tenemos sobre la actividad turística. Arquitecto, vamos a empezar, sí, por favor, si nos ayudan con el teléfono apagado, en todo caso, mientras apagamos el teléfono, queríamos empezar por el principio. Dice el dicho, empezar por el principio. Arquitecto Garcés, cuéntenos, el día de ayer asistimos a una exposición donde se habló del turismo, de cómo se está enfocando el turismo, sobre todo post pandemia, pero quisiera empezar por el título de su nuevo libro, no alcancé a escucharlo. ¿Cómo se llama y de qué trata? Bueno, el título del libro es Turismo en Patrimonios, Sistema de Gestión Turística, IDOM. El IDOM es un sistema de planificación que creé allá por el año 94, que corresponde al inventario, al diseño, a la operación y el monitoreo, es decir, el proceso que se da en cualquier sistema de planificación o de producción. Uh-huh. Y en este libro, ¿qué es lo que usted rescata más? ¿Cuál es la focalización de la temática del libro? El primer tema es la conceptualización. Uh-huh. Porque si no tenemos conceptualización, no podemos entender los fenómenos, sean económicos, sociales, ambientales, ¿sí? Esto es la parte fundamental. ¿La conceptualización de qué? Conceptos. Los conceptos en el tema turismo, estoy hablando enfocados sobre turismo. Sí. Porque el turismo es una cosa muy grande, muy compleja, ¿no es cierto? Y partimos de entender que turismo es un negocio que vende valores. Correcto. ¿No es cierto?
Y entre esos valores, ¿no es cierto?, podemos hoy día, por la crisis de la pandemia, tenemos la salubridad, es la seguridad que está buscando el turista. Demanda en el mundo hay, lo que hay es miedo a viajar. En este momento, por supuesto. En este momento. Entonces, demanda hay miedo a viajar. Y entonces, todos los destinos del mundo se volvieron emergentes, pero todos los destinos del mundo están preparándose para esta nueva etapa. Correcto. Nueva etapa con principios, con valores y procedimientos. Y todos estos principios, valores y procedimientos están expresados o plasmados en este libro que usted trae. No, cada destino tendrá que resolverlo. Es decir, cada destino, la base conceptual. Exacto. Cada destino es diferente. Es decir, por decir Puerto Ayora o Santa Cruz, por decir, ¿no? Es muy diferente a Isabela o muy diferente a San Cristóbal. Correcto. ¿Sí? Claro, cada isla tiene su particularidad definitiva. Correcto. Una pregunta. El día de ayer usted mencionó que Ecuador está 9 años o ha retrocedido 9 años en el turismo. Digamos, tal vez en estadística, en manejo de número de turistas. ¿A qué nos referíamos con estos datos puntualmente? Hay una institución en el mundo que establece el índice de competitividad turística a través de 14 factores. Y entonces indica pues allí que el año, exactamente no me acuerdo en este momento, pero Ecuador retrocedió, ¿no es cierto?, allí frente a otros países como Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica. ¿Por qué fenómenos o efectos? ¿Por el tema pandemia? Mire, ¿por el tema de capacidad de carga de turismo? Es un tema bastante complejo. Yo diría por la falta de planificación del turismo, por la falta de conocimiento, ¿no?, que para mí es la parte fundamental. De los conceptos que está hablando, correcto. Sí, es decir, al ser el turismo un negocio, tiene que ser resuelto por las empresas, sean estas empresas privadas, empresas mixtas o empresas comunitarias. Es un negocio de las empresas. Correcto. No es un negocio del sector privado. No es un negocio del gobierno. Así es. ¿No es cierto? Él marca la cancha. Entonces, tenemos un problema. Yo diría que tenemos una ley de turismo que se enfoca a tener un ministerio y no a hacer fomento turístico. Así es. Entonces, allí estamos empezando mal. En los años 70, sobre todo del 75 para acá, pues la Dirección Nacional de Turismo, que fue muy bien dirigida. Dituris, ¿no? Dituris fue muy bien dirigida por el doctor Juan Sevilla Salgado. Entonces, por ejemplo, hicimos el plan de desarrollo turístico con OEA-Cicatur. Y ahí OEA-Cicatur en 1977 indica que Ecuador no tiene imagen turística. Y no la tiene hasta ahora. ¿No la ha alcanzado después de tantos años? No la logra. ¿Debido a qué, arquitecto? Debido justamente a las tres cosas que indica las causas, ¿no? Es decir, uno, la población económica en frontera, ¿no es cierto?, es muy débil. Correcto. No es como el caso de México, que tiene al lado a los Estados Unidos. ¿Sí? Luego, que no hay un programa integrado entre turismo y las otras actividades económicas. Correcto. Y luego, que no hay un programa integrado entre el sector privado y el sector público. Para que converjan entre las acciones y las responsabilidades, las políticas y las acciones. Claro, porque si esto es un negocio, ¿no es cierto?, donde intervienen muchos factores, como ayer habíamos visto, interviene la demanda. Así es, y fundamentalmente. Y lo que decía, demanda hay, luego viene el viaje, está el destino y el marketing. Entonces, no podemos lanzar afiches o cosas sin tener el conocimiento, Así es. Sin tener la información. Correcto. Y sin tener los medios, posiblemente. Eso no es tan importante, porque es un negocio privado, acuérdese. ¿Sí? Sí, hay cosas, por ejemplo, que en el caso del Lingala,
En el año 82 construimos el terminal de Baltra, porque no había aquí un terminal para los turistas, ni para la población. A propósito de eso, arquitecto, justo que topamos el tema, usted vino a Galápagos, entiendo, para participar o hacer un plan de desarrollo turístico en Galápagos. Me pareció sumamente interesante, y en esos años en que Galápagos estaba naciendo al turismo, en que no había, digamos, una estructura ni una visión de cómo manejar a esta importante actividad. ¿Usted hizo un plan acá? ¿Cómo lo desarrolló? ¿De qué forma se hizo? Ya en 1973 el Parque Nacional Galápagos hizo el plan del parque, ¿no es cierto?, donde establecía una plan de manejo del Parque Nacional. El plan de manejo del parque, claro, donde la actividad turística era muy importante y definía una capacidad de carga 3.000 o 6.000, no me acuerdo exactamente. Imagínense. Luego, en el 1974 se hizo un inventario de todos los bienes naturales, culturales de Galápagos. Ahí es donde nacen los 70 sitios de visita que recorren los barcos, que son los marino-costeros. Creo que en el año 73. Ya. Creo que en el año 73. Okay. Pero hay un estudio anterior de Arthur de Little, que es muy importante. Estaba ahí en la biblioteca de la Estación Darwin, ¿no? Sí. Muy importante leerlo, ¿no? Sí. Es quienes entran y inicia con eso el proceso de turismo flotante, digamos así, de los barcos de operación turística. Exactamente. Sí. Y luego el año 75 la Junta Nacional de Planificación hace el Plan de Conservación y Desarrollo, en el cual yo también participé. ¿Qué se conseguía o concebía en ese plan en ese momento? Pues en ese momento habían algunas cosas como una capacidad nueva de carga, había un problema muy grave con la economía de los pescadores, entonces se hizo un planteamiento como que los pescadores podrían pasar a la actividad turística, pero creo que nos equivocamos porque no dimos ni asistencia técnica ni financiamiento. ¿Sí? Luego de eso vino pues el 78 la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Que es algo importantísimo para Galápagos, ya vamos a hablar de eso. Es algo muy importante para Galápagos, así es. Y luego pues ya vine acá a 81 al 84, había un decreto del presidente Hurtado en esa época ya, y era pues un poco definir una capacidad de carga, ¿no? Que estaba más o menos ya en esa época en 25.000 turistas. 30.000 turistas. ¿Ya estamos hablando del año? 1982, 81, 80, okay. 81 sí, más o menos. ¿Y en este plan ya se implementaba? No había el plan. No había el plan. No había el plan. Estábamos ahí es que empezaron a formar. Estábamos tratando de investigar cuál era la capacidad. Entonces hicimos conjuntamente con el Parque Nacional Galápagos y la Estación Charles Darwin un inventario. Entonces recorrimos todos los diferentes sitios de visita, etcétera, etcétera. Que fue una información muy valiosa. ¿Y qué se concebía en ese plan? ¿Qué es lo que lograron en ese inventario más que todo, perdón? Bueno, en ese inventario se empezó a tener un documento más amplio de información sobre los bienes y los sitios de ¿Pero a qué visita. Llamamos bienes? ¿A los sitios de visita? ¿A las especies que están en los sitios? Bienes naturales llamamos al mar, a las especies, al fauna, sitio, flora. al paisaje. Sí. Yo en mi libro, en mi metodología, no uso la palabra recursos, sino uso la palabra bienes. ¿Sí? Es poco ¿Para diferente. diferenciar qué? Porque si usted conserva los bienes, usted va a tener identidad. Si usted conserva la identidad, usted va a tener un patrimonio. Ese patrimonio puede tener posibilidades económicas, entonces pasa a ser un recurso económico. Pero ese recurso económico va a usar en la producción, ¿no es cierto?, de su negocio, bienes. Correcto. ¿Sí? Ese es el, y si lo llamamos como recurso, entonces como que no hay el sentido de apropiación, ¿eso estamos diciendo? ¿O lo dejamos para el resto, que dice es patrimonio del mundo? Es que es otra cosa. Lo que es de todos no es de nadie, dicen. La declaración para patrimonios parte de los bienes. Y eso lo define muy bien la UNESCO, ¿no?
Lo definió muy bien UNESCO ya el año 1973 en la reunión de París, ¿no? Y claro, luego el 2005 la UNESCO crea 10 ítems de definición de patrimonios. Y los países a partir de eso hacen las solicitudes para una declaración de patrimonio. Correcto. Pero también los países han hecho también declaraciones nacionales. Yo planteo que se pueden hacer declaraciones de patrimonio local también. ¿Sí? Arquitecto, importante lo que habíamos mencionado sobre que Galápagos es, de hecho, el primer patrimonio natural de la humanidad. Esta connotación que le da dentro de la apropiación que estamos hablando, y se ha explotado, ¿no?, en Galápagos. Bueno, yo no creo que un patrimonio se deba explotar. Entonces, porque, ¿promocionar? Un patrimonio es una categoría de manejo, ¿no es cierto? Si podemos, es decir, el Parque Nacional es una categoría de manejo, ¿no es cierto? Y a lo que le estamos dando es un sello para llevar un equilibrio entre la conservación y la competitividad y el bienestar de la comunidad. Correcto. ¿No es cierto? Que a la final, eso es lo que yo llamo en el libro el desarrollo sustentable. Pero, ¿no es cierto?, este patrimonio tiene que tener un manejo sostenido. Y en turismo, digamos, usted tiene alojamiento, transporte, alimentación. Entonces, todos estos, la guianza, que es muy importante hoy en día, ¿no? En el mundo hoy día se habla mucho sobre la importancia de los guías, ¿no? Todo eso debe tener un manejo sostenido, ¿sí? ¿Cómo se logra el manejo? Porque en teoría queda bien, todo el mundo dice sí, hay que guardar, hay que equilibrar, hay que hacer, pero es muy difícil de lograrlo. Claro, para esto necesitamos manejar procesos, para esto necesitamos tener muy clara la misión, tanto del negocio como del destino. Correcto. Tenemos que tener muy clara con esa misión la visión del destino. Y antes podríamos global, general, o sea, que sea parte de la comunidad. ¿Cómo se logra apropiar este concepto? A través uno, de la participación de la comunidad, que esa es la parte más importante. En un destino es muy importante la participación del municipio, porque el municipio produce ordenanzas. Así es. Es parte del ordenamiento territorial del destino. Exactamente, ¿no es cierto? Es muy importante la participación de las empresas. Es muy importante la participación de los moderadores y de todas las instituciones. ¿Cómo se logra armonizar a estos cuatro actores generales? Ese es el problemita. Entonces, por eso de ahí el nombre del libro, Sistema de Gestión. Los países, sobre todo en Europa, han llegado que el problema, o yo creo también entiendo que el principal problema en el mundo es la gestión, ya sea en las personas, en la familia, en las ciudades, en los países, en los destinos turísticos. Siempre existe eso. Siempre tiene que definirse esa gestión. ¿Para qué? Es como una familia. Correcto. ¿No es cierto? Uno tiene que saber a dónde conducir. Exacto. Su empresa, usted tiene que saber a dónde. Por supuesto. Exacto. Si no, no entendemos hacia dónde. Si no sabemos, decía mi padre, si no sabes a dónde llegar, no sabes qué camino tomar. Claro. Entonces, para eso necesitamos estrategias. Y en turismo, como es un negocio, necesitamos tener primero una estrategia de marketing. Correcto. ¿No es cierto? Para cada nicho de mercado. Una estrategia de ordenación territorial del destino. Una estrategia con la comunidad. Una estrategia de administración. ¿Cómo administro? Yo planteo en el libro que la administración, al ser un negocio el turismo, debería ser una empresa, la administración del destino. Sin duda alguna. Me piden perdón, arquitecto, me piden una breve pausa comercial. Está la conversación sumamente interesante con las acotaciones del arquitecto Fausto Garcés, nuestro invitado estelar del día de hoy, con quien estamos hablando sobre el turismo y cuáles deben ser sus aplicaciones y activaciones post pandemia. Regresamos en breve con el arquitecto Garcés.